Gracias, señora presidenta. En una democracia lo que hay que pedir al Gobierno es responsabilidad y eficacia, y lo que hay que pedir a la oposición es un mínimo de conocimiento, y de responsabilidad, porque el discurso ha sido tan atrevidiario conceptualmente, van a permitir que lo valoren, ¿no? No les gusta, pues se lo voy a explicar. Es decir, que ha sido tan atrevidiario que realmente desmerece tener un grupo político así, realmente, y un representante económico así, por parte del grupo político. Le voy a explicar cuatro cosas relativas a la incidencia de lo que ha sido el año 2012. En primer lugar, este Gobierno se encontró con un déficit público que había sido ocultado por el anterior. ¿Sí o no? ¿Suba usted a decir de aquí sí o no? No. 3 puntos de PIB. ¿Sabe? Yo llegué a esta Cámara en el año 93. Me senté ahí como un diputado de la oposición. Y lo primer espectáculo que yo asistí fue que en el discurso de investidura del entonces presidente González, el mismo presidente de Gobierno incrementó el déficit público reconocido en España en 3 puntos de PIB. El mismo presidente de Gobierno. Es decir, cada vez que sale un Gobierno socialista, realmente se abren los cajones y aparece el déficit público no reconocido hasta entonces. Y ha vuelto a pasar, 3 puntos de PIB. Ante esa situación, ante una recesión económica sobrevenida que no anticipó nadie, ni la Comisión Europea, ni el Banco Central Europeo, ni los expertos dentro de España ni fuera de España, ante una situación que le llevaba al colapso a España y al euro en el 2012, o no hemos estado en esa situación en el 2012, hemos tenido que subir los impuestos. Y yo, desde esta tribuna y desde ese escaño azul, he insistido, he pedido perdón públicamente por subir los impuestos. He pedido perdón por no atenerme al programa electoral. Y he dicho que corregiremos esto en el momento en que el margen de la economía lo permita. Pero hemos subido los impuestos equitativamente. ¿Quién es el grupo económico sobre el que se ha subido en mayor cuantía los impuestos? Los grandes contribuyentes en el impuesto sobre sociedades. 4.800 millones de euros más que en el año 2011, a través de los cambios en el impuesto sobre sociedades que ha hecho este Gobierno y que ha apoyado el Grupo Parlamentario Popular. La derecha, como le llaman ustedes. ¿Por qué la izquierda, cuando gobernaba, tenía un impuesto sobre sociedades cuyo declive recaudatorio estaba pronunciado especialmente en los grandes contribuyentes? Pregúnteselo. Todavía estoy esperando que me responda. 4.800 millones de euros. ¿Cuál es la subida del IVA? ¿Cuánto ha sido en términos de incremento normativo? 1.200 millones de euros. ¿Cuánto ha la subida del gravamen complementario del impuesto sobre la renta de las personas físicas? Pues miren, han subido 2.300, 2.400 millones de euros, del que el 80% de esa subida está cargada sobre los contribuyentes de mayor renta, a partir de 30.000 euros brutos. Es decir, no está cargada sobre las personas que menos capacidad económica tienen y siguen siendo contribuyentes del IRPF. Esa es la subida de impuestos del año 2012, una subida profundamente equitativa. Las cifras son esas. Señor Saura, las cifras son estas. Y a partir de ahí, ¿qué hace el Grupo Socialista? Sembrar dudas sobre el déficit público. Decir a los españoles cosas realmente, antológicas. ¿Ha subido la deuda pública en España en la cuantía que ha dicho su señoría? Sí. ¿Por qué? Pues porque la mitad es el déficit público, la mitad es ese déficit público, y la otra parte se corresponde a la operación de proveedores. Operación de proveedores que había que hacer, que ustedes se opusieron a que pagara con la garantía del Estado las corporaciones locales y las comunidades autónomas la deuda comercial no liquidada. No había que pagar las facturas. Y claro, eso aflora en términos de incremento de deuda pública. Eso es lo que hemos recibido. Señorías, ¿qué más quisiera que no hubiéramos recibido ese déficit público abultado? ¿Qué más quisiéramos, no el Gobierno, sino todos los españoles, que el déficit público no estuviera en los valores donde estuvo a finales del 2011, ni que hubiera ese volumen de deuda comercial no pagada en las administraciones territoriales de nuestro Estado? ¿Qué más quisiéramos que eso? Pero eso fue la realidad.
¿O es que no pagamos las facturas en este país? Y, por tanto, eso lleva a unos incrementos de deuda pública que hay que explicar. Por tanto, lo que hay que explicar también es que la sociedad española ha hecho un esfuerzo extraordinario en el año 2012, tan extraordinario como para haber reducido el déficit en términos estructurales, el déficit público en términos estructurales, nada más ni nada menos que el 2,6% del Producto Interior Bruto, que si tenemos en cuenta la evolución de los intereses nos lleva a la incidencia fiscal primaria, una vez ya liquidado el presupuesto, provisionalmente, pero liquidado el presupuesto, del 3,1% del Producto Interior Bruto. Cuando en octubre presenté los presupuestos en esta Cámara, yo hablé del 3,5% en incidencia fiscal primaria. Ha sido el 3,1%. Somos el país del mundo que mayor esfuerzo ha hecho en reducción del déficit estructural. Y eso es algo que nos debe congratular a todos. Es la sociedad española los que han hecho ese gran esfuerzo. Y eso nos devuelve a ser un país creíble, un país fiable, un país que como socio europeo es visto con sentido de responsabilidad, un país que está mereciendo el apoyo de las instituciones europeas. Y no menoscabe el valor de nuestras instituciones aquí en España, señorías. El déficit, la posición de las cuentas públicas, la certifica la Intervención General del Estado, señoría. La Intervención General del Estado. No lo hago yo, te comprenderá. Y si ha habido un retraso relativo en determinadas devoluciones es porque la agencia tributaria ha hecho su tarea a la hora de revisar. Claro, es su obligación. Señorías, y a partir de ello garantizar que se tiene derecho efectivo a esas devoluciones. Es su obligación, máxime en un periodo donde ha habido cambios normativos, incrementos en los dos grandes impuestos, en el caso del IVA y en el caso del impuesto sobre sociedades. Y su razonamiento, que es tan desconcertante, que cuando examina el pago fraccionado del impuesto sobre sociedades, le voy a decir que el razonamiento es todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que está anticipando ese pago fraccionado del año 2012 es que la recaudación del impuesto sobre sociedades de grandes contribuyentes va a ser superior a la previsión del presupuesto de este Gobierno para el año 2013. Te lo acabo de decir. Es exactamente todo lo contrario. Lo digo para usted y para algún experto por ahí fuera que no llega a entender bien lo que ha sido el impacto del cambio normativo en el impuesto sobre sociedades. Si no está bien la cifra de presupuestación que traje en su momento a la Cámara, va a ser porque es inferior, no porque la cifra va a quedar superada por una recaudación tributaria superior en el impuesto sobre sociedades. Por tanto, no haga la cuenta así al revés. Y luego, además, no le diga a los españoles lo que no es verdad. Hemos utilizado, vamos a tener un déficit público derivado del saneamiento del sector bancario. 3,25 puntos de nuestro Producto Interior Bruto, que es capital que hemos inyectado en el sector bancario. Eso nos lo ha prestado Europa, no lo han prestado los españoles, como ha dicho usted aquí de la tribuna, con una frivolidad realmente pasmosa. Nos lo ha prestado Europa, porque somos socios europeos. Y nos lo ha prestado Europa. No hemos tenido que pedir a los mercados esa deuda. Claro, figura en nuestra deuda pública. Está aplicada al saneamiento bancario porque el saneamiento bancario es absolutamente necesario no para salvaguardar a las entidades bancarias en sí, es para que tengamos una banca sana que sea capaz de dar crédito a quienes nos tienen que sacar de la crisis. Ese es el paso siguiente que vamos a vivir en España. Que esa banca, hoy pública, está en muchas mejores condiciones para dar crédito a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos de nuestro país. Y eso va a ocurrir pronto, muy pronto. Y, por tanto, verán el efecto positivo de ese saneamiento bancario, que hemos podido hacer porque Europa nos lo ha dejado hacer en el sentido financiero. No se lo hemos tenido que pedir a los mercados. Y es una deuda pública cuya devolución es a 15 años y con unos plazos de cadencia realmente generosos y cuyos tipos de interés están por debajo del 1%. Por tanto, tenemos que estar bien, porque para eso está Europa,
para que realmente se movilicen esos recursos. Y eso forma parte de la deuda pública, pero no forma parte de la otra deuda pública generada por el déficit de las administraciones públicas. Por tanto, hay que seguir en esa tarea, en ese camino, no hay que desfallecer. Lo que hemos avanzado en el año 2012 está a la cabeza del mundo, está en la reducción del déficit en términos estructurales. No siembre dudas de esa forma. Está certificado por la Intervención General del Estado. Es provisional, claro que es provisional. Claro que es provisional. ¿Quién está diciendo que no sea provisional? Será definitivo después del verano, en el mes de octubre. Todavía tenemos que casar muchos datos de esa propia evolución. El déficit no está solo en la Administración General del Estado. Usted nos ha referido a las comunidades autónomas. ¿Han hecho un esfuerzo las comunidades autónomas, sí o no? ¿Han llegado a ese 1,7%? ¿También duda de eso? ¿Han reducido su déficit a la mitad del año anterior, del año 2011, del 3,3 al 1,7%? ¿Han hecho ese esfuerzo, sí o no? ¿Y las corporaciones locales de España? Los ayuntamientos, han quedado con un déficit de 0,2 décimas, que ya veremos si es menos, avanzo, ya veremos, yo solo anticipo, porque todo esto, insisto, es provisional. Pero los grandes ayuntamientos de España, todos en equilibrio presupuestario o con ligero superávit. ¿Eso no le parece un avance a su señoría? ¿Pero por qué hacen este tipo de oposición? Siembran dudas sobre todo, siembran dudas sobre personas, siembran dudas sobre instituciones, siembran dudas sobre la calidad de un país. Y este país, España, es un país que cuando sabe hacer el esfuerzo lo hace, como demuestran estas cifras. No son cifras frías, son cifras que demuestran el empeño de una sociedad por acabar cuanto antes con esta crisis económica, porque es el camino de la reducción del déficit público lo que permitirá financiar mejor a la economía y, junto a las reformas estructurales que está impulsando el Gobierno, el que podamos decretar que el año 2013 será el último año de crisis económica en España para volver a tener un crecimiento económico a partir del 2014 que nos vuelva cuanto antes a la senda de empleo. Gracias, señoría. Gracias, señor